Entonces voy a grabar la clase. Bien, hablemos acerca de los estados de carga. Bien, vamos a empezar hablando sobre qué cosa son los estados de carga, ¿no? Aquí, este párrafo un poco nos habla sobre en qué consiste estos estados de carga. A ver, vamos a leerlo a fin de, por una parte, practicar la lectura, pero también que ustedes puedan participar. A ver, Aida, Sarabia, ¿puedes leerlo, por favor? Eso que está marcado. Está bien. Una de las peculiares consideraciones en el concreto preesforzado es la diversidad de los estados de carga a los cuales el miembro o estructura es sujeto. Para estructuras coladas en sitio, el concreto preesforzado tiene que diseñarse por lo menos para dos estados de carga: el estado inicial durante el preesforzado y el estado final bajo las cargas externas. Para elementos prefabricados, un tercer estado por transporte debe realizarse. Durante cada uno de estos estados hay diferentes etapas en las cuales la estructura puede estar bajo diferentes condiciones. Bien, gracias Aida por la lectura. Entonces, vamos a explicar qué se refiere esto, ¿no? Aquí habla acerca de elementos preesforzados que, como dice acá, son coladas en sitio. Eso les voy a explicar luego. Vamos a un lado esto y les voy a explicar después. Pero aquí hablemos acerca de elementos que son prefabricados. Por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Vacío una viga para preesforzado, y por el centro de la viga, no por el centro, sino en su interior, tiene colocada la vaina. Entonces, ¿qué es lo que meto ahí dentro de esa vaina? A ver, ¿qué es lo que meto, Cristian? ¿Qué viene ahí adentro? ¿Estás ahí, Cristian? Sí, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Qué entra allá dentro de la vaina? El torón. Eso, los torones y con sus anclajes. Entonces, eso es un estado cero, ¿sí? Luego empiezo a asegurar todo, los anclajes, los torones, y entra en juego el gato Freycinet. A ver, ¿qué es lo que hace el gato Freycinet? ¿Qué es lo que hace el gato Freycinet? Eso, va tesando. Entonces va jalando los cables hasta que la viga queda preesforzada. Entonces, una vez que está preesforzada la viga, entonces empieza la viga a tomar su posición, empieza a hacerse cóncava y está sometida a un esfuerzo interno. Bien, ¿qué es lo que pasa? No puede quedarse ahí la viga, sino que tiene que entrar en su posición para que empiece a trabajar. Entonces agarro dos grúas y lo empiezo a cargar y transporto la viga hasta colocar en su posición. Después, el puente no solamente se basa en la viga, sino que empiezo a construir encima de eso la losa húmeda, las aceras, los postes, pasamanos, la capa de rodadura y todo lo que corresponda al puente. Entonces ahí es donde la viga va a empezar a cargarse de su propio peso y de las cargas muertas. Y después
Viene un camión, pasa por el puente y la viga empieza a trabajar. Entonces, en esta situación, ojo, tenemos 3 estados de carga. El primer estado es cuando lo he jalado y lo he dejado así, con esfuerzos internos. El segundo estado de carga es cuando lo he sujetado con 2 grúas por los costados y lo he transportado. Esto es importante tomar en cuenta porque si yo agarro simplemente por ahorrar una grúa, lo amarro del centro y lo levanto y traslado la viga, ¿qué va a pasar con la viga? ¿Qué podría pasar? A ver, Bismarck, ¿qué podría pasar? Buenas noches, Inge. Yo creo que podría pasar en algún, digamos, no podría agarrarlo de la mitad porque se podría desequilibrar y sufrir daños, ingeniero, porque la viga llegaría a caerse tal vez, ¿no? Necesariamente tengo que cargar la viga por 2 lados para que la distribución de momentos internos no dañe la viga y no cargarlo solamente del medio. Entonces, en el momento que yo estoy transportando la viga, sea con grúas o sea utilizando un lanzador de vigas es como un carrito largo que tiene varias llantas, donde a la viga se lo empuja y se lo hace subir encima del carrito. Entonces el carrito se empieza a desplazar, como tiene ruedas, hasta el lugar donde se va a colocar la viga y se empuja la viga y se la coloca en su posición. A eso se le llama un lanzador de vigas. ¿Sí? Entonces, en ese proceso que se tiene para poder colocar una viga en un lugar, se determina el segundo estado de carga. Entonces, una vez que la viga ya esté colocada en su lugar, se empieza a construir encima la losa húmeda y demás elementos de un puente, e incluso empieza a trabajar a ciertas cargas vivas. Entonces, ese es el tercer estado de carga. Y vamos a empezar a definir este asunto. Bien, vamos a leer lo que dice esta parte de acá. A ver, Claudia, ¿puedes leerlo, por favor? Bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Ya, léelo, por favor, Claudia. Estado inicial. El elemento está bajo preesfuerzo, pero no está sujeto a ninguna carga externa superpuesta.
Este estado puede dividirse en los siguientes periodos. Durante el tensado. Esta es una prueba crítica para la resistencia de los tendones. Generalmente, el máximo esfuerzo al cual los tendones estarán sujetos a través de su vida ocurre en este periodo. Para el concreto, las operaciones de preesforzado imponen varias pruebas en la producción de la resistencia en los anclajes. Debido a que el concreto no tiene la resistencia específica en el momento en el que el preesfuerzo es máximo, es posible la trituración del concreto en los anclajes si su resistencia no es adecuada. En la transferencia del preesfuerzo. Para elementos pretensados, la transferencia del preesfuerzo se hace en una operación y en un periodo muy corto. Para elementos postensados, la transferencia es generalmente gradual y el preesfuerzo en los tendones puede ser transferido al concreto uno por uno. En ambos casos, no hay carga externa en el elemento excepto su peso en el caso del postensado. Bien, gracias Claudia por leerlo. Entonces, este estado inicial se lo conoce con el nombre de T igual a 0, es decir, tiempo igual a 0. Eso significa que el elemento estructural ya ha sido tesado, ¿sí? Sea pretesado o posttesado, ya ha sido tesado. Pero no actúa ningún tipo de carga sobre ese elemento estructural. Entonces, aquí es donde empieza a dividir en dos partes el estado inicial. Primero, nos aclara que este estado inicial, un segundo. Primero nos aclara que este estado inicial puede estar dividido en dos partes. Primero, durante el tesado. ¿Qué ocurre durante el tesado? El gato Freycinet es acomodado en la viga, agarra los torones y empieza un vástago a empujar la viga y un pistón empieza a extraer los cables. Es como si pusiéramos el pie en la pared y estuviéramos jalando una cuerda que está embebida en la pared y ponemos el pie como apoyo para tener fuerza. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces un vástago empieza a ejercer fuerza en la viga y los pistones empiezan a jalar los cables. Entonces cuando esto ocurre, el hormigón está empezando a trabajar a su máxima resistencia, ¿sí? Ahora, ¿qué podría ocurrir si el hormigón no ha alcanzado su resistencia y empezamos a hacer este proceso de tesado? ¿Qué podría pasar? A ver, Gonzalo o Guilmar, ¿qué podría pasar? Puede fallar, Inge. Sí, falla el hormigón, se aplasta. Entonces, únicamente el proceso de posttesado lo tengo que hacer cuando el hormigón haya alcanzado su valor máximo de resistencia. Y en el caso del pretesado, vamos a ver un poquito después. Entonces, esta etapa inicial primero viene en la operación del tesado, cuando el hormigón está empezando a trabajar a su máximo esfuerzo, ¿sí? Bien, ahí los anclajes están empezando a transmitir el esfuerzo en toda la sección del hormigón. Bien, ahora la segunda etapa se refiere a la transferencia del preesfuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir este asunto de la transferencia del preesfuerzo? Que necesariamente tengo que soltar el gato. No se puede quedar para siempre ahí el gato, sino que lo suelto poco a poco y lo saco.
Entonces, a medida que voy soltando el gato, el cable va ejerciendo presión, pero esta vez en el cono. Y el cable, al tratar de volver a su estado original, va jalando los conos de la viga de ambos lados y va sometiendo toda la viga a un esfuerzo de compresión. Entonces, a ese proceso, cuando el cable está tratando de regresar a su estado normal, lo llamamos transferencia de esfuerzos. Entonces, el esfuerzo que ejerce el cable lo está transmitiendo al concreto. En el caso del pretesado, como les había indicado antes, primero colocamos los cables jalados, vaciamos el elemento y una vez que hayan durado y llegado a la resistencia a los 28 días, liberamos los alambres y eso hace posible de que la transferencia de esfuerzos se realice durante la liberación de los cables. Y los cables, o los alambres en este caso para el pretesado, transmiten sus esfuerzos al hormigón. Entonces, a eso lo conocemos como transferencia de esfuerzos. Aquí menciona que en el caso del hormigón pretesado, esta transferencia de esfuerzos es un periodo muy corto. ¿Por qué? Porque todos los cables ya están jalados. Ya están jalados todos los cables. Entonces, simplemente necesito soltarlos, que no me va a durar mucho tiempo, y estos van a empezar a trabajar en el elemento preesforzado. Pero en el caso del postesado, a veces en una viga entran 3 o 4 vainas, o pueden entrar hasta 5, dependiendo la altura de la viga. Entonces no puedo colocar 5 gatos y jalar los 5 al mismo tiempo. No. Primero jalo uno, después jalo otro. Empiezo a construir el puente y después vuelvo a jalar otro y quizás otro. Y a medida que la construcción del puente vaya terminando, entonces puedo ir jalando los que se requieran. Porque ¿qué pasaría si en tiempo igual a 0 o en el estado inicial jalara todas las 4 vainas? Pues la viga se empezaría a deflectar tanto que se rompería. Entonces no necesito, o es un error jalar todo al mismo tiempo, sino que jalo, por decir, son 4 vainas, jalo 2 y la viga ya empieza a hacerse cóncava. Y cuando construya la losa se va a empezar a querer aplanar, construyo, se va a querer un poquito hacerse más plano, ahí es donde puedo jalar uno más y va a tratar de recuperar, y puedo volver a jalar otro y recupera su posición. Pero ya tiene un contrapeso que evita que la viga falle. Y puedo seguir construyendo hasta que llega a su etapa final. Eso se le llama tensiones diferidas, que lo vamos a ver más adelante en este curso. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el estado inicial. A la viga que ya ha sido jalada, que está en una condición de reposo, pero por dentro no está en reposo, sino que el hormigón está soportando el esfuerzo de los cables. ¿Sí? Bien, habíamos hablado también que existen estructuras coladas. Estas estructuras coladas se refiere a que en vez de vaciar una viga completa, lo vacío simplemente por piecitas y lo empiezo a unir como si fuera un rasti. El cable viene por medio, lo jalo y las piezas por la presión se unen. Y simplemente sello a fin de que no entre agua y ya está como si fuera una viga normal. Entonces a eso le llaman estructuras coladas, en ese sentido. ¿Sí? Y ahí tendría que haber simplemente 2 estados de carga. ¿Sí? El primer estado es cuando lo jalo y todo está sujeto, y el segundo estado es cuando empieza a trabajar. Porque el problema de transporte no va a haber, porque se pueden trasladar por piezas independientes. Es decir, que armo como una especie de encofrado, encima armo el rasti
y lo empiezo a armar la viga encima de un gran encofrado y lo jalo, empieza a tomar su posición la viga y saco el encofrado y la viga ya está lista. ¿Sí? Entonces, eso es una gran ventaja cuando se hacen estructuras coladas. Porque trasladar una viga, en primer lugar, la viga pesa como 7 toneladas el metro. Imagínense, no puede subirlo a un camión. Es 7 toneladas el metro. Entonces necesitas una gran logística para poder levantar esa viga y trasladar a su posición. Y aparte de ser arriesgado, porque como había indicado uno de sus compañeros, la viga se puede caer y puede ocasionar barbaridades. ¿De acuerdo? Entonces es necesario que sea de esa forma. Bien. Ahora sigamos con estado intermedio. T igual a intermedio, tiempo igual a intermedio. Entonces vamos a ver a qué se refiere el estado intermedio. A ver, Cintia Condori, ¿puedes leerlo, por favor? Estado intermedio. Estado intermedio. Este es el estado durante la transportación y el montaje. Ocurre solo cuando los elementos prefabricados, cuando son transportados al sitio y montados en su lugar. Es muy importante asegurar que los miembros sean manejados y soportados aproximadamente en todo momento. Por ejemplo, una viga simple diseñada para ser soportada en sus esquinas se romperá fácilmente si se levanta por el centro. No solo debe ponerse atención durante el montaje del elemento, sino también cuando se le agreguen las cargas muertas superpuestas. Bien, gracias Cintia por la lectura. Entonces, este estado intermedio, tiempo igual a intermedio, se refiere al proceso de carga, transporte o ubicación final que va a tener la viga. Entonces ya les decía que si la viga ha sido diseñada para estar simplemente apoyada en dos extremos, tengo que cargarla también de dos extremos, ¿sí? Pero si lo voy a cargar del centro, entonces lo que va a pasar con la viga, pues, se va a romper, ¿sí? Entonces el tiempo igual a intermedio me dice que yo tengo que pensar antes de construir cómo voy a cargar esta viga. No es nomás construir, ¿no? Es como una vez vi en un video, a una volqueta cargan una tremenda piedra a la volqueta, y ahora cómo va a descargar esa piedra a la volqueta si ni siquiera se puede mover. Entonces no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces no puedo construir algo que después no sé cómo voy a mover. Entonces primero tengo que planificar cómo voy a mover. Voy a utilizar grúas. ¿Va a poder levantar la grúa o dos grúas esto? Porque tampoco puedo usar 4 grúas. ¿Qué espacio van a tener para trabajar 4 grúas? Entonces, en vista del peso, la tecnología del hormigón colado, hacer piezas separadas y después unirlas, resulta más práctico porque así no tengo necesidad de levantar una viga tremendamente pesada, sino simplemente bloques que no son tan pesados y acomodarlos sobre un encofrado o un lanzador de vigas y cosas así. Entonces tengo que pensar en tiempo intermedio y ver qué cálculos necesito hacer a la viga que va a implicar el traslado y la colocación de este elemento en su lugar correspondiente. Bien, hablemos ahora acerca del estado final. Este estado final se lo conoce como tiempo igual a infinito. Esto quiere decir cómo se va a comportar la viga en
toda su vida útil a lo largo de su vida útil, en su historia. Bien, vamos a leer esto. A ver, Cristóbal, léelo, por favor. Estado final. Como para otros tipos de estructuras, el diseñador debe considerar varias combinaciones de cargas vivas en diferentes partes de la estructura, como cargas laterales tales como la fuerza del viento y sismo, y cargas por esfuerzos tal como aquellas producidas por asentamientos de apoyos, efectos de temperatura. Para estructuras preforzadas de concreto, especialmente los tipos no convencionales, es usualmente necesario investigar sus cargas últimas y de agrietamiento, bajo sus cargas reales de sostenimiento en adición a la carga trabajo. Esto es como sigue. ¿Continúo? Bien, gracias. No, hasta ahí nomás, Cristóbal, gracias por la lectura, ¿no? Entonces, el estado final se refiere que una vez que la viga esté instalada en su posición final, va a empezar a soportar todo tipo de cargas. Pueden ser cargas estáticas como el peso de la losa, aceras, bordillos, postes, pasamanos, capas de rodadura, etcétera, o cargas vivas que pueden ser camiones de diferentes tamaños que pueden pasar, o el mismo viento. El mismo viento también ejerce una fuerza en los puentes, y también cargas sísmicas. El reglamento ASTO, que ustedes seguramente lo van a ver en puentes, van a ver que las vigas de puentes también se diseñan a sismo y también a viento. Y el reglamento explica cómo hacer esto. Entonces, vamos a hablar acerca de las diferentes cargas. Hablemos, en primer lugar, sobre las cargas permanentes. A ver, Daniel, léelo, por favor. Cargas permanentes. La curvatura o deflexión de un elemento preesforzado bajo cargas permanentes generalmente es un factor en el diseño, debido a que el efecto de la flexión aumentará su valor. De aquí que es deseable limitar la curvatura o deflexión bajo estas cargas. Bien. Entonces, cuando habla de esta curvatura y esta deflexión, notemos que cualquier viga que está sometida a una carga tiene la acción de flexarse, ¿sí? Se empieza a flexar. Ese es el comportamiento natural. De una viga que está plana empieza a flexarse. Entonces, lo que queremos es de que en la viga preesforzada, que por lo general se va a hacer así, en sentido cóncavo, no se vuelva convexo. Entonces, eso significa que yo necesariamente tengo que limitar la curvatura o la deflexión que va a tener la viga en esas cargas. Entonces, si bien al principio no puedo jalar todos los cables porque se va a hacer tan cóncava que va a reventar la viga también, tendría que saber hasta cuánto tengo que cargar de cargas muertas, a fin que cuando esto se mantenga plano o empiece a querer deflexarse, pueda jalar otros cables que tengo disponibles y la viga empiece a recuperar. Entonces tengo que controlar bastante las cargas permanentes y saber cuánto valen. Y yo haciendo mis cálculos puedo saber en qué momento yo necesito jalar los otros cables, ¿sí? Bien, hablemos ahora sobre esta carga viva, carga de trabajo. A ver, Erika Flores, ¿puedes leerlo, por favor? Carga de trabajo hay una revisión en los esfuerzos y deformaciones excesivas.
no es necesariamente una garantía de resistencia suficiente para las sobrecargas. Bien. Entonces, la carga de trabajo se refiere a la carga viva. Entonces, cuando está pasando la carga viva sobre el puente, la viga es donde recibe las cargas completas por las cuales se está diseñando. Entonces, es en ese momento donde puede ocurrir la máxima deflexión de la viga. Pero nosotros tenemos que controlar esa deformación. Si bien va a resistir, pero tampoco tendría que deformarse tanto. ¿Sí? Entonces, aquí nos habla un poco acerca de las sobrecargas, sino que tenemos que diseñar para que aguante un poquito más a fin de que el puente pueda soportar cargas que no están contempladas, que sean un poco excesivas. ¿Sí? Eso vamos a ver cuando veamos los momentos últimos y momentos resistentes más adelante cuando empecemos a hacer cálculos. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la carga de agrietamiento, otro concepto también importante. A ver, Gonzalo, ya lo has leído. John Christian. ¿De dónde apareces, John Christian? A ver, léelo, por favor. Buenas noches, ingeniero. Cargas de agrietamiento. El agrietamiento en un elemento de concreto preesforzado significa un cambio repentino de los esfuerzos de cortante y unión. A veces es una medida de la resistencia a la fatiga. Correcto. Cuando hablamos de fatiga, se refiere cuando el elemento empieza a ceder. Podemos hablar de un fierro, ya de construcción, que con una prensa lo jalo hasta un esfuerzo antes de su límite de fluencia y lo suelto, entonces el fierro vuelve a su normalidad. Vuelvo a jalar un poquito más, pero no he llegado a la fluencia, lo suelto y regresa a su estado normal. Pero hay un momento cuando los voy jalando hasta que paso un poquito el límite de fluencia y el fierro cede. Entonces a eso le llamamos fatiga, ha cedido. Y cuando lo suelto, vuelve un poquito, pero ya no a su estado normal. Entonces se ha fatigado. ¿Sí? Ha habido fatiga. Entonces, eso es lo que podría pasar también con la viga. Podría haber un cambio repentino de esfuerzos y quizás la viga no esté preparada para esos esfuerzos y podría aparecer cierto agrietamiento. Entonces, el agrietamiento existe debido a la tracción. Cuando el hormigón empieza a trabajar a tracción, y el acero no es capaz de soportar esa tracción, entonces existe el agrietamiento. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo, o creo que ya hemos visto, que la parte superior de la sección de la viga está con la letra T, que significa top, ¿sí? Y la parte de abajo con la letra B, que significa bottom. Top arriba, bottom abajo. Entonces, tenemos esfuerzos admisibles en la parte de arriba y esfuerzos admisibles en la parte de abajo. Y nosotros sabemos en dónde funcionan esos esfuerzos arriba y dónde funcionan abajo. Entonces diseñamos para eso. Pero ¿qué tal si se invierte? En vez de lo que es arriba, ahora es abajo, y de lo que es abajo es arriba. Entonces la parte de arriba no está preparado para los esfuerzos de abajo, o la parte de abajo no está preparada para los esfuerzos que funcionan arriba y empieza a haber un agrietamiento. Entonces podría pasar eso. Y eso es lo que se tiene que considerar que no pase en tiempo igual e infinito. Y para eso puedo hacer cálculos y verificar qué medidas puedo tomar para evitar que algo así suceda.
Bien, ahora veamos esto de lo que es la carga última. Y este es un concepto fundamental. Así que, ¿quién lo va a leer? Linet. Léelo, por favor. Pues, señor, Dale, Linet. estructuras diseñadas bajo la base de esfuerzo de trabajo pueden no siempre tener un margen suficiente para sobrecargas. Esto es verdad. Por ejemplo, para elementos de concreto preesforzado bajo cargas directas de tensión, debido a que es deseable que una estructura posea una capacidad mínima de sobrecarga. Es necesario determinar su resistencia última. Generalmente, la resistencia última de una estructura está definida con la carga máxima que soporta antes del colapso. Bien. Esto es un concepto fundamental y esto se utiliza mucho en lo que es el hormigón armado. ¿Ya? Entonces, necesito explicarlo en una pizarra virtual, así que deme menos de un minuto, voy a activar la pizarra, por favor.
Bien, pueden ver la pizarra virtual, jóvenes. ¿Se ven? Sí. Sí, Bien. Vamos a empezar con el concepto de hormigón para entender esto de los estados últimos. Hablemos acerca del momento. Imagínense que tenemos una viga, ¿sí?, que está simplemente apoyada, que está soportando una carga. ¿Sí? Entonces, es de esperarse que esta carga ocasione una deflexión. Entonces, la gráfica de momentos si dibujamos los momentos flectores de esto, van a ser así. Entonces, en este punto voy a tener el momento máximo. Entonces, esta viga soporta un momento máximo. ¿Sí? Cuando tú te pasas de este momento máximo, entonces la viga se rompe, falla. Entonces, si lo vemos desde el gráfico, este es el momento máximo. Entonces, te vas de este lado, ocurre la falla. ¿Sí? Entonces, en hormigón armado se utiliza lo que es el momento nominal. Entonces, este momento es igual al momento máximo que ocasiona la falla. Entonces, el momento nominal podríamos decir que es el máximo esfuerzo que soporta la viga donde ocurre la falla. Pero yo no voy a diseñar mi viga para que falle, ¿sí? Entonces, el momento último es igual a phi por el momento nominal. Esta es la condición de diseño que utilizamos en el ACI. Tal vez lo han debido ver seguramente en hormigón armado. Es esencial esto. Esto quiere decir que el momento último es igual al momento nominal, que es el máximo en el momento de la falla, multiplicado por un factor de reducción. ¿Cuánto vale este factor de reducción para la flexión? ¿Se acuerdan? 0,9, si no me equivoco. 0,9 Inge. 0,75 compresión. Gonzalo Quispe, ¿dónde apareces vos también? Todo por hacerle caso a tu amigo el Rocha, mira. En fin. 0,9, el factor de reducción. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Que aquí estaría el momento último. A este se le llama el momento
seguro o último en el sentido a lo último que yo puedo tolerar antes de que ocurra la falla. ¿Sí? Entonces, antes de que ocurra la falla, tengo que estar en el momento último. ¿Sí? Este momento no es último en el sentido de lo último que aguanta, sino es lo último que yo puedo tolerar antes de que se vuelva inseguro. Entonces, a partir de acá, para este lado, es seguro. Entre esto y esto es inseguro. ¿Sí? Y aquí ya es la falla. Entonces, este es un concepto fundamental dentro de lo que es el hormigón armado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el momento último y el momento nominal? A ver, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería en que el momento nominal es igual al momento máximo, o sea, el momento donde la viga se va a romper, y el momento último es un poquito menos que el momento nominal. Es lo que entiendo, Inge. Está muy bien, Gonzalo. Jóvenes, si ustedes entienden este concepto, en este concepto se basa todo lo que es el hormigón armado, en este concepto. Y este concepto nos ayuda a entender este último párrafo que lo leyó su compañera. Las estructuras diseñadas bajo la base de esfuerzos de trabajo pueden no siempre tener un margen suficiente de sobrecargas. Es decir, que yo, por decir, diseño para un camión HS20 o HS18 y empiezan a pasar, HS20, ¿ya? Un camión HS20, me refiero al tren de carga, pero se cargan más de lo reglamentado. Si en vez de llevar 40 toneladas, empieza a llevar 50, entonces tengo 5 toneladas en exceso. Lo cual que esas 5 toneladas no he tomado en cuenta al momento del cálculo. ¿Sí? Entonces eso se llama el sobrepeso o sobrecarga. Entonces, estos elementos de concreto preesforzado soportan las cargas directas de la tensión, pero la estructura tiene que estar diseñada para poder soportar un poco más de lo que en realidad va a soportar. Es por eso que podemos decir que si nuestro diseño, jóvenes, está para que trabaje todo a un momento último, vamos a considerar que el momento último es lo máximo que nosotros vamos a tolerar. Pero como nunca cumplen aquí y siempre hay imprevisto, siempre vamos a tener cargas que están en este rango. Pero tenemos suficiente margen como para evitar la falla. Pero si esto es lo último que vamos a tolerar, obviamente vamos a tener cargas que van a estar antes del momento último. Entonces, ese concepto que encontramos en este tercer estado, en tiempo igual a infinito, que es la carga última, significa que tenemos que aceptar y prever que la estructura, en este caso la viga,
tendrá que soportar cargas excepcionales, ¿sí? Antes de que ésta colapse. Entonces, ese es un concepto muy importante. Bien, vamos a hacer un repaso para poder grabar las ideas. Hablemos acerca del estado inicial. A ver, Lisandro, ¿cómo describirías el estado inicial? ¿Qué dirías? Buenas noches, ingeniero. Hola, Lisandro. Del estado inicial, ¿puedo leerlo? Ya, pero después lo explicas en tus palabras. Vale. El elemento está bajo reesfuerzo, pero no está sujeto a ninguna carga externa, supuestamente. No, superpuesta. Este estado puede dividirse en los siguientes periodos. No tengo la menor idea. Está bien, Lisandro. Gracias por intentar. A ver, ¿quién podría explicar qué es el estado inicial? Tiempo igual a cero también se llama. Es cuando el elemento no está sometido a un ¿Ya? Eso. Bien, Walter. Entonces, podemos empezar de esta forma. Primero, el elemento está vaciado y listo. Luego, se ha sometido a preesfuerzo, pero no está soportando ningún tipo de carga, solo su propio peso. ¿De acuerdo? No soporta ninguna carga, únicamente su propio peso. A eso le llamamos el estado inicial. El estado intermedio, a ver, Jessica, Andrea, ¿qué dirías tú del estado intermedio? O si quieres puedes leerlo también. A ver, Lisbeth, ¿qué dirías del estado intermedio? A ver, Miguel, Siles. Dice que es Inge para, o sea, para transportar, digamos, vigas, pero hay que transportarlo bien, o sea, hay que asegurarlo bien, no lo puedes, digamos, no lo puedes alzar, digamos, solo de las puntas o del medio. O si le haces de las puntas, se puede, o sea, puede tener, digamos, se puede formar. O sea, tienes que alzarlo, dice, fácilmente o diré, adecuadamente. Es lo que entiendo. Muy bien, Miguel, gracias. Entonces hay que diseñar la viga para que sea alzada o transportada. En el estado inicial se diseña la viga para que soporte el preesfuerzo y su propio peso. En el estado intermedio se diseña la viga para que pueda soportar el traslado. Y en el estado final, ¿qué diríamos? Aquí está mi amigo Vladi. Donde ya se tiene que... ¿Ya?
Gracias. Donde ya se tiene que, como dice, considerar varias combinaciones de cargas. Muy bien. Vamos a eso. Entonces, el estado final se diseña tomando en cuenta todas las cargas que van a afectar a la estructura. Entonces, repitamos, el estado inicial, tiempo igual a 0, se diseña la viga únicamente para que resista el preesfuerzo y su propio peso. En el estado intermedio se diseña la viga para que, aparte de resistir su propio peso y el preesfuerzo, resista el asunto del traslado, ¿sí? Y en el estado final se diseña la viga para que pueda resistir todas las cargas que están actuando sobre el elemento. Entonces, a eso nos referimos con los estados de carga. Bien, jóvenes, ha llegado el momento de algunas preguntas. Pueden preguntar algunas cosas que necesitan que les aclare. Inge, aquí le habla el Gonzalo. Va a mandar Inge al grupo el plan global, todo eso, a los que están entrando Inge. Todo generalmente se coloca en el Classroom, ¿ya? Entonces, de las otras materias, ya tengo todo en el Classroom. Como hemos hecho en el anterior semestre, ¿te acuerdas? En el Classroom había todo. Entonces, algo así va a suceder, ¿no? Entonces, deme hasta el día miércoles de la próxima semana y todos ya van a estar registrados en el Classroom. Pero mientras tanto, si estás en el grupo de WhatsApp, te puedo pasar las clases grabadas para que te vayas poniendo al día, ¿ya? Porque ya has perdido 4 clases, muchacho, ¿no? Ya es demasiado, ¿no? La siguiente clase, creo que vamos a empezar con ejercicios, o la siguiente todavía, voy a ver todavía si avanzamos lo suficiente. Y una vez que empecemos con ejercicios, no vamos a parar. O sea que no piensen de que algún examen o repaso que vamos a dar va a ser teórico. No, no hay eso. Todo es ejercicios y ejercicios, ¿sí? Y el examen final es un proyecto. Entonces, en su momento les voy a pasar al grupo el enlace de Classroom para que se puedan registrar. Ya, pero mientras tanto, en el WhatsApp les voy a pasar las clases grabadas y algunas pizarras si corresponde, ¿sí? Y el texto base, ¿no? Que nos estamos guiando. Bien. ¿Qué otra pregunta más, jóvenes? Hemos hablado ya de la primera práctica, ¿sí? ¿Alguien recuerda la primera práctica? ¿Qué consiste? A ver, Gismar. ¿Sabes? ¿O no has venido a clase? Inge, yo no sé de eso de la práctica. Yo tampoco, Inge. Rolando, ¿tú sabes? ¿No? Dúctil. Dúctil. El tema era dúctil. No. Solo escucho ruidos, pero no escucho lo que dicen, jóvenes. Ya, vamos a hablar de la primera práctica que lo van a presentar el día del examen, ya, del primer parcial. No falta mucho, unas 2 o 3 semanas, 2 semanas a lo mucho. Entonces, la práctica consiste
en que ustedes, mediante, ¿cómo se llama este programa? Google Maps. ¿Algunos de ustedes han utilizado alguna vez Google Earth? ¿Conocen esa aplicación? Que solo funciona con internet. Sí. La ventaja de Google es que puedes medir. Vamos a ver un ejemplo acá. A ver, aquí le vamos a poner Google G. Inge, no se le escucha bien. Ya. Entonces vamos a ver si aparece el Google Earth acá. Vaya, che. Ya se ha cortado esto. Así que voy a volver a colocarlo. Bien. Ahí ven el Google Maps. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir acá. Vamos a poner el satélite. Esto no tengo idea dónde será, pero vamos a ir revisando. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar pequeños lugares donde podemos construir puentecitos, ¿ya? Entonces, sin necesidad de salir de casa, vamos a buscar lugares donde sí se puede construir un pequeño puentecito. A ver, vamos a intentar aquí, donde hay un riachuelo de esos. Realmente hay que ir fuera de la ciudad. Aquí. Vamos a ir buscando. Creo que estoy en La Paz. La Paz creo que es el lugar menos indicado para hacer esto. Vamos a ir a Cochabamba. Ay, che, no carga esto. Bien, aquí parece que hay un pequeño río. Nos vamos a fijar. ¿No? Aquí hay un río. Fíjense. Aquí han hecho un puente. ¿Sí?
pero lo que nosotros vamos a buscar es otro puente. Miren, aquí hay un paso que va simplemente sin puente. Entonces aquí podríamos construir un puente, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es empezar esto tiene sus herramientas según lo que he visto, como puedes ver en el relieve. Vaya a tardar mucho esto. No sé si será la señal de internet o solo el mío. Entonces aquí puedo ver la topografía, ¿sí? Entonces si esto lo voy hurgando, puedo empezar a ver la topografía del lugar, ¿no? Entonces fíjense, aquí puedo hacer un puente y creo que es en el Google Earth donde puedes hacer herramientas para sacar medidas, ¿no es cierto? Puedes sacar medidas, puedes sacar elevaciones, ángulos y demás. Entonces, la práctica va a ser ubicar esto donde ustedes pueden construir un puente acá, ¿no? Porque la idea es unir esta calle con acá para que pueda haber circulación. Entonces aquí los autos van por el río y vuelven a subir por acá. Entonces aquí se necesita un puente. Entonces su práctica es ubicar esto y empezar a medir cuánto es. Algunas características técnicas como alturas, profundidad, distancia, hacer la vista transversal y longitudinal de esta sección para poder construir un puente. ¿De acuerdo? Esa es su práctica, jóvenes. Simplemente es eso. O pueden buscar otro que sea más apropiado, ¿sí? Eso ustedes tendrían que verlo. La idea es encontrar un río y empezar a trabajar con el río o una cantidad. Entonces, si ustedes buscan con calma, van a poder encontrar algo. Y aquí hay otro río Rocha, que seguramente tampoco tiene. Aquí hay un camino que no tiene nada. Entonces, se puede construir algo acá. ¿Sí? Aquí hay un puente ya. Aquí hay un puente peatonal. Este es el paso al agua. ¿Qué se da? No sé. Así que, fíjense, aquí tampoco hay nada. Pueden ir buscando. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esto? Bien, necesito que prendan sus cámaras para sacar la evidencia.
Dime. Sobre la práctica, no se escuchaba muy bien, solo se llegó a escuchar sobre buscar un río, nada más, y eso es lo que he escuchado. Sí. Solo busquen un río y saquen su perfil transversal, porque el Google Earth les puede ayudar a eso, ya aproximado, su longitud, su profundidad, cómo es su sección transversal y su sección longitudinal. Esa es la información que necesitan para poder construir un puente. ¿Listo? ¿Ya? Eso es lo que necesito que hagan. Ubican un lugar, le sacan una captura a esa parte y van investigando ese lugar y ven la topografía, la profundidad y todo eso, van sacando. No necesitan ir físicamente al lugar, aunque sería bueno, pero no necesitan ir aquí en Cochabamba, ¿ya? Pero necesito que dibujen una vista en perfil de cómo es la depresión, cómo es el río en esa parte donde se va a hacer el puente. ¿De acuerdo? Simplemente eso, jóvenes. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, necesito que prendan sus cámaras para sacar la evidencia, por favor. Bien, entonces nos vemos más tarde, ¿ya? Bien, nos vemos más tarde. Chao, jóvenes.